7 es el número de referencias a la cultura pop que Tarantino hace solo en la primera escena de Reservoir Dogs. Escena que es clave para entender por qué sus películas funcionan tan bien y que ofrece algunos detalles esenciales de cómo funciona la dinámica entre personajes por el resto de la película. Y una vez que esto se nota, uno se pregunta cómo no lo vio antes. En esta nueva sección del canal vamos a conocer a fondo las óperas primas de algunos directores que destacaron desde sus inicios y por qué funcionaron tan bien. Y qué mejor que el primer video de esta sección sea sobre la primera película de mi director favorito, Reservoir Dogs de Quentin Tarantino. Aclaremos una cosa, My Best Friend Birthday no es la primera película de Tarantino, fue su primer intento de largometraje que nunca fue terminado y encima se perdieron partes de la filmación original. Aclarado esto, el inicio de la carrera de Tarantino fue dejar de trabajar en una tienda de videos al Festival de Sundance y de ahí a ganar el Oscar por el mejor guión original en un periodo de menos de 8 años, pero su recorrido queda para un próximo video. Porque la pregunta de ahora es cómo consiguió ese hit al primer intento con el que todo el mundo sueña. Se habla mucho de la sangre, la estructura o lo provocador que es, pero un factor clave y que no es comentado es la habilidad de este director para evocar imágenes mediante el diálogo, ya sea hablando sobre el gigantesco órgano reproductor del amante de Madonna, del robo que fue mal, sobre los pies de Mia Wallace o la leyenda de Pai Mei. Then the alarm gets tripped. I turn around and all these cops are outside. They took him out on his patio, threw his ass over the balcony, fell 4 stories. Had a little garden down at the bottom, closed in glass like a greenhouse, fell through that. Tarantino evita diálogos abstractos o metafísicos y le permite al espectador crear imágenes en su mente como en estos ejemplos. Crea imágenes hasta cuando solo hay que escuchar. Si eso no es un cineasta de verdad, yo no sé quién lo es. Esto es importante porque en una película es necesario que el espectador use su cabeza y se concentre en ella sin que su mente divague, y obligarlo a crear imágenes por su cuenta es una excelente forma de hacerlo. Antes de seguir, si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte y darle a la campanita, que no cuesta nada y a mí me ayuda un montón. A sus diálogos se le suma su estética. Párense a pensar que solo en su primer película Tarantino ya deja como mínimo 4 o 5 planos icónicos para la historia del cine: la famosa caminata en cámara lenta, Steve Buscemi apuntándose mutuamente con Harvey Keitel, la icónica subjetiva desde dentro del baúl, el baile de Michael Madsen y el triple Mexican standoff del clímax. Y todo esto solo desde el lado visual, pero encima estos planos generalmente están acompañados de temas igual de icónicos, con los que suele crear contrastes, como poner una música muy animada o enérgica para una escena de tortura. El ritmo es otro elemento esencial en una película de Tarantino. Lo trabaja de diferentes maneras, y algo común de lo que todo el mundo ya se cansó de hablar es su uso de la estructura no lineal, poco común para la época, que consigue involucrar más al espectador en la trama al obligarlo a ir uniendo las piezas de rompecabezas y dejarlo esperando la siguiente pieza de información. Toda la primera mitad de esta película es un ejemplo esencial de esto, especialmente después de que Mr. Pink llega al galpón y plantea la duda de que hay un policía infiltrado, en un momento en el que todavía no se sabe qué es lo que fue mal. Se plantea una duda cuando todavía se está intentando aclarar la anterior, con el espectador teniendo más preguntas que respuestas. Finalmente da un tiempo para respirar e ir construyendo poco a poco lo sucedido durante el robo, hasta llegar al punto medio cuando finalmente se revela el traidor. Tarantino primero se asegura de enganchar al espectador, genera una intriga y cuando se resuelve esa intriga uno espera por las consecuencias. Esto ya lo repitió en más de una entrevista el mismo director. Una película no debe presentar una situación, sino una historia que se revela poco a poco. Como ya mencioné, obliga al espectador a usar la cabeza, y esto lo hace hasta con la información que no es relevante para la trama, como por ejemplo sus amadas referencias a la cultura popular. A pesar de que seguramente para Tarantino esto es solo una manera de homenajear a artistas, shows de su época o sus propias experiencias, también cumplen esta función. En la primera escena suelta estas 7 referencias: a Madonna y sus temas, a John Holmes, un actor de cine para
adultos con un miembro que se estima que le medía entre 28 y 33 centímetros. Charles Bronson en uno de sus papeles más conocidos, El Gran Escape, y además otros 4 temas que fueron hits durante los 70. ¿Toda esta información es relevante para la trama? No, pero es información entretenida que obliga a uno a seguir la película y de paso le toca una fibra sensible al espectador que la conozca. En su apetito de referencias, Tarantino terminó sumando otro elemento que atrae la atención del espectador. Además, esta escena que para todo el mundo es una conversación casual, pero que realmente de casual no tiene nada, establece la dinámica entre personajes y también la jerarquía que respetan. El eje acá, al igual que en la mayoría de la película, es Mr. White. Por cómo se dirige a Mr. Orange, se ve que tiene una buena relación con él, pero desde un punto de vista casi paternal, como si lo estuviera apadrinando. Por otro lado, tiene una pequeña disputa con Mr. Blonde, que hace bromas sobre asesinarlo, dando la impresión de que no se caen especialmente bien. A Mr. Pink se lo muestra como alguien que busca darle una explicación lógica a todo para justificar sus acciones. También se establece la jerarquía de Joe y su hijo Eddie con respecto a los demás. Joe paga la cuenta del restaurante él solo y le da la orden a Mr. Pink de que ponga el dinero faltante. Está claro que él es el jefe, mientras que Eddie repite las órdenes del padre por su lado. Es alguien que tiene autoridad solo por ser el hijo de su padre. Pero lo más llamativo es que hasta se da un indicio de quién es el traidor. Cuando Joe pregunta quién fue el que no dejó propina, Mr. Orange rápidamente delata a Mr. Pink y cuando Joe pregunta el motivo, lo vuelve a delatar. Parece una escena simple, pero en 7 minutos y medio, Tarantino metió 7 referencias. Dio a conocer el comportamiento de los personajes, la dinámica entre ellos y su jerarquía. Obviamente, todo esto no lo tenía en mente. Simplemente describió los personajes hablando entre ellos. Y eso probablemente es lo más increíble. Sin ningún tipo de estudio formal en escritura o guión, Tarantino consigue hacer en su primer película lo que a otras personas les lleva años a base de conocer miles de películas, pero sobre todo entenderlas. Porque no es lo mismo ver muchas películas que realmente comprender muchas películas. Reservoir Dogs refleja que lo más importante de las películas de Tarantino no son ni la violencia, ni la estructura, ni los diálogos. Son sus personajes y la dinámica entre ellos. Mr. White todo el tiempo busca estar al mando de la situación, pero en realidad es que tiene el ego tan frágil que no acepta discusiones de parte de los otros personajes. El motivo por el cual se lleva tan bien con Mr. Orange, ya que este le dice que sea todo y está siempre riéndose de sus chistes. Mr. Orange, que se pone en la posición de policía honesto, asesina a sangre fría a una mujer que simplemente intentaba que no le robaran el auto. Mr. Pink, que le busca una explicación lógica a todo, pero en realidad solo busca justificar su cobardía. Mr. Blonde y Eddie se comportan como dos infantes inmaduros, incapaces de poder hacer algo sin la ayuda de Joe. En definitiva, Reservoir Dogs tiene diálogos, acción, ritmo, contrastes, personajes, sangre, caos, estilo. Después de todo esto, lo raro no es que Tarantino haya tenido éxito. Lo raro hubiera sido que no lo tuviera.